regional, ¿no? Acá vamos a ver anestesia subaracnoidea. Ayudar bastante con lo que es intubación orotraqueal, con el procedimiento de la intubación orotraqueal. ¿Alguna pregunta acerca de este tema? Para compartir el segundo PPT correspondiente a anestesia regional. No hay preguntas. Bien, entonces vamos con el segundo tema, que es anestesia regional, ¿no? Acá vamos a ver anestesia subaracnoidea y anestesia epidural, ¿ya? Si recordamos la clasificación de la anestesia general, la regional, o también conocida como locorregional, puede ser raquídea o subaracnoidea y puede ser epidural o peridural, ¿no? Las dos lo que van a hacer es que el paciente pierda la sensación o todos los estímulos sensitivos, ¿no? Y motores, ¿no? En el caso de la anestesia subaracnoidea al 100%, y en el caso de la anestesia epidural, lo que va a ser un bloqueo del 96 a 98% de los estímulos sensitivos y en un 60% de bloqueo motor. Ustedes saben que para lograr ese bloqueo de estos estímulos sensitivos fundamentalmente dolorosos, existen pues terminaciones nerviosas periféricas que van a transmitir ese estímulo hacia las partes centrales del sistema nervioso central, ¿no? A través de terminaciones nerviosas periféricas y vías nerviosas como los haces espinotalámicos anterior y posterior, que van a llevar la información a través de la médula hasta los centros de los núcleos basales y llegar hasta la corteza, ¿no? Entonces, todo este es un proceso que se va a ir realizando a través de, con la acción no solamente de estas terminaciones nerviosas, sino de receptores del estímulo doloroso, como son los nociceptores, y la liberación de sustancias inflamatorias y neurohumorales que van a intervenir en la sensación que se va a transmitir a través de estas vías nerviosas hacia los centros centrales, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo van a actuar estos anestésicos locales? Porque acá ya en anestesia regional ya no vamos a hablar de gases, ni de fármacos intravenosos, sino más bien de anestésicos locales. Los anestésicos locales son bases débiles, ¿no? Que van a actuar, que tienen alta afinidad por el tejido nervioso, ¿no? Fundamentalmente por las fibras nerviosas, ¿no? Y van a actuar pues bloqueando los receptores del sodio, ¿no? O de la bomba sodio-potasio. El hecho de que el anestésico local se ponga en contacto con la membrana de la célula nerviosa, en este caso del axón, ¿no? Para evitar que se desencadene la despolarización, la molécula del anestésico local se va a transformar en una parte ionizada y en una parte no ionizada, ¿no? La parte ionizada encargada del bloqueo del receptor y la parte no ionizada altamente lipídica va a atravesar la membrana del nervio y va a llegar al citoplasma a realizar su acción,
¿no? Entonces, estos anestésicos locales actúan bloqueando los receptores de canal del sodio-potasio para evitar la despolarización de la membrana, ¿no? Y evitar que pase el estímulo. Como les decía, tienen alta afinidad por las fibras nerviosas, fundamentalmente por fibras nerviosas que transmiten rápidamente la información dolorosa y fibras nerviosas delgadas, veloces, que tienen poca cantidad de mielina. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las fibras alfa de tipo delta, de tipo gamma, que tienen que ver con el dolor y las sensaciones de temperatura y tacto, y con las fibras que van a mantener el tono muscular, ¿no? Así como también las fibras nerviosas tipo B y C, que son las más veloces, las más delgadas y las que tienen función autonómica. Por lo tanto, si este anestésico local va a bloquear primero las fibras más delgadas y veloces, va a bloquear primero las fibras nerviosas tipo C, las B, y luego las que tienen que ver con el dolor tipo delta gamma. Alfa, tipo alfa, pero subtipo delta gamma, ¿no? Que son las más veloces y las más delgadas, que tienen poca cantidad de mielina. Por lo tanto, de esto puedo deducir que el efecto del anestésico local, lo primero que va a hacer es alterar el sistema nervioso central en su función, ¿no es cierto? Perdón, al sistema nervioso autónomo en su función. Por lo tanto, voy a tener un bloqueo simpático, ¿no? Y también voy a tener un bloqueo del dolor, de la sensación del tacto, de la propiocepción, y luego al final va a ser el bloqueo motor, ¿no? Entonces es un bloqueo de la conducción nerviosa de forma reversible dependiendo del tiempo o del tipo de anestésico local que hayamos escogido, ¿no? Del tiempo de duración del anestésico local que hayamos escogido, ¿no? Este anestésico local va a bloquear no solamente entonces la parte sensitiva del nervio, sino también al realizar el bloqueo del sistema nervioso autónomo, va a tener un bloqueo vegetativo y bloqueo motor, ¿no? De una manera reversible. Dependiendo, si es que hemos optado por anestesia subaracnoidea, en este caso la característica del bloqueo va a tener un tiempo de latencia o un tiempo en el que va a hacer su acción menor a los 5 minutos. Entonces, cuando nosotros optamos por anestesia subaracnoidea, el bloqueo sensitivo y motor va a ser intenso al 100% y en menos de 5 minutos de haber colocado la inyección en el espacio subaracnoideo, ¿no? Si hemos usado, generalmente usamos a nivel del espacio subaracnoideo la bupivacaína, ¿no? Vuelvo a repetir, en Perú solo tenemos 2 tipos de anestésicos locales, lidocaína y bupivacaína. Entonces, para administración subaracnoidea tenemos bupivacaína hiperbárica, ya vamos a ver por qué, y eso va a durar aproximadamente 3 horas, ¿no? No es un bloqueo selectivo el subaracnoideo, ¿no? Te va a bloquear fibras vegetativas, fibras sensitivas y fibras motoras también al 100%, ¿no? Entonces, la cinética del bloqueo es primero bloquear el sistema nervioso autónomo, luego las fibras sensitivas que tienen que ver con el dolor, luego las fibras que tienen que ver con el tacto y la presión, y al final el bloqueo motor. La intensidad del bloqueo va a depender del diámetro de la fibra. Recuerden que les dije, las más delgadas se bloquean más rápidamente y eso va a tener que ver también con la dosis de anestésico que usted haya escogido.
Recordando un poco de la anatomía del espacio raquídeo, recuerden que para llegar al espacio raquídeo hay que pasar la piel, el celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el amarillo, el espacio epidural, la dura madre que está unida a la pía, y luego después de la pía viene la dura madre, la aracnoides, y luego viene el espacio subaracnoideo por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Esto en amarillo es la médula espinal, ¿no? Acá en una visión más grande, acá tienes el ligamento amarillo, espacio epidural, dura madre, con aracnoides, y acá está el espacio subaracnoideo, donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Y luego tenemos la pía madre unida a la médula, ¿no? Es importante recordar que hay médula espinal hasta L2 en el adulto, por lo tanto no puedo punzar por encima, para hacer anestesia subaracnoidea no puedo punzar por encima de L2, porque corro el riesgo de dañar la médula espinal, ¿no? Los nervios raquídeos, consideren ustedes que tienen fibras sensitivas, motoras y vegetativas, ¿no? Luego vamos a hablar del espacio epidural en su momento. El bloqueo subaracnoideo, continuando con él, se realiza con la inserción de una aguja a través del espacio interespinoso. Usted palpa con la yema del dedo pulgar las apófisis espinosas de la columna vertebral a nivel lumbar, porque recuerden, vuelvo a repetir, hay médula hasta lumbar 2. ¿Ya? Y en niños hay médula hasta lumbar 3. Entonces hay que considerar esos datos, por favor, para no hacer daño al colocar la anestesia subaracnoidea, ¿no? Entonces, cuando uno va a llegar con unas agujas especiales, ¿no? Que vamos a ver más adelante de qué grosor son para llegar o acceder al espacio subaracnoideo, ¿ya? Para esto, uno coloca al paciente, puede ser en posición sentada o en decúbito lateral, ¿no? Y tenemos reparos anatómicos de los niveles de los espacios intervertebrales. Por ejemplo, el borde inferior de las escápulas está a la altura, si unimos con una línea imaginaria horizontal los bordes inferiores de las escápulas, estamos hablando de cervical 7, ¿no? Si unimos, por ejemplo, el final de la médula para el adulto está entre L1 y L2, espacio lumbar 1, lumbar 2, ¿no? El borde inferior de la última costilla también está entre lumbar 1, lumbar 2, y las crestas ilíacas, si trazamos una línea horizontal que una de las crestas ilíacas, estamos hablando del espacio intervertebral L3, L4, ¿no? Entonces, ¿por qué colocamos en estas posiciones? Precisamente para abrir estos espacios entre apófisis y apófisis espinosa, y así facilitar el pasaje de la aguja. La aguja subaracnoidea o raquídea es de un calibre 27G actualmente, ¿ya? Es la que más usamos, ese calibre que es más delgado que esta es una 26, 25G, esta es más gruesa, ¿ya? Usamos agujas más delgadas, más maleables, 27G. Y vamos a ver más adelante por qué. El calibre de la aguja es muy importante en anestesia subaracnoidea. Como son agujas muy delgadas, tienen que ir ensartadas dentro de una aguja corta, porque solo va a comprometer planos de piel y celular subcutáneo, la gruesa, ¿no? Y luego la aguja delgada va a ir dentro de la gruesa para llegar a zonas más profundas y hacer el daño menor posible, ¿no? Entonces, como son muy delgadas y maleables, para que no se rompan con la fuerza con que introducimos la aguja, van dentro de una aguja un poco más gruesa. Pero vuelvo a repetir, esta aguja más gruesa llega a comprometer solo
planos hasta tejido celular subcutáneo y luego avanza a través de esa aguja la delgada, ¿no? Bien, antiguamente se usaban pues calibres mucho más gruesos para anestesia subaracnoidea, pero actualmente usamos esta que es la aguja subaracnoidea 27G. ¿Y por qué se ha ido disminuyendo el calibre? Porque los pacientes se quejaban mucho de cefaleas intensas con la administración de anestesia raquídea con aguja gruesa, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estas agujas, por ser muy gruesas, hacían agujeros más grandes a nivel de la meninge. Cuando atravesabas la dura conjuntamente con la aracnoides, estas agujas gruesas dejaban agujeros grandes y a través de esos agujeros se producía pérdida de líquido cefalorraquídeo, porque recuerden que se hace como una herida y toda herida cierra en 5 a 7 días. Entonces era que el paciente perdía líquido cefalorraquídeo por ese agujero hecho por la aguja, perdía volúmenes importantes en 5 días y eso hacía que disminuyera la presión o el volumen del líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos, a nivel cerebral. Entonces, al disminuir el volumen a nivel de los ventrículos, se producía tracción de las meninges. Las meninges están inervadas y vascularizadas también. Entonces, esa tracción provocaba dolor, cefalea. Tuvieron que pasar muchos años, ¿no? Estas eran las primeras agujas subaracnoideas y creo que todavía en medicina interna para hacer punción lumbar usan agujas gruesas, ¿no? Ustedes que van a hacer internos y les van a dejar que hagan PLs, punciones lumbares, no las hagan con aguja gruesa, traten de hacer con aguja delgada, porque así el paciente se va a quejar de menos cefalea y de síndromes que simulan hipertensión endocraniana, mareos, inestabilidad, náuseas, vómitos, intolerancia a los alimentos, ¿no? Es por la punción que se ha realizado a nivel lumbar con aguja gruesa. Entonces, actualmente tenemos este tipo de agujas para administrar anestesia subaracnoidea, ¿no? De esta manera se coloca al paciente en posición y se señalan los puntitos de las apófisis espinosas de las vértebras para escoger el espacio intervertebral donde voy a punzar, ¿no? Y colocar mi anestésico local. En este caso, el anestesiólogo ya hizo la asepsia de la zona, ya delimitó su espacio intervertebral y lo que va a hacer es hacer un abón con una poca cantidad de anestésico local con una aguja hipodérmica 25G, que solo va a llegar entre piel y celular subcutáneo máximo hasta ligamento interespinoso, ¿no? Ponerle anestésico local para que no sienta la punción, ahí está haciendo el abón, ¿no? Y luego va a usar la propia aguja raquídea 27G que va a atravesar todos los planos mencionados hasta llegar al espacio subaracnoideo y vamos a ver que vamos a identificar el espacio subaracnoideo con la salida o el goteo del líquido cefalorraquídeo a través de la aguja, ¿no? Ahí está, miren, ve, la aguja guía ha llegado hasta máximo el ligamento interespinoso y luego a través de esa agujita va a introducir la aguja raquídea que es más delgada, miren, de calibre 27G. Avanza la aguja raquídea hasta que gotee el líquido cefalorraquídeo de características normales, blanco, color cristal de roca. En ese momento, embola despacio la jeringa que va a contener el líquido, el anestésico local, que generalmente es bupivacaína hiperbárica. Hiperbárica quiere decir de una densidad mayor que la del líquido cefalorraquídeo. No solamente es importante el calibre de la aguja, también es importante el bisel, el tipo de bisel de la aguja, que va a actuar sin hacer la rotura de las fibras musculares de la meninge, sino más bien va a divulsionar las fibras musculares
de la meninge para no realizar el menor trauma posible, ¿no? Entonces la aguja debe entrar en posición lateral con el bisel en posición lateral y no con el bisel en dirección cefálica para no causar precisamente la rotura de las fibras musculares de la meninge, ¿no? Actualmente los biseles que usamos son los punta de lápiz, ¿no? Que son romos y lo que van a hacer es divulsionar las fibras musculares de la meninge, siempre en dirección lateral, ¿no? Es como va a entrar la aguja de calibre número 27G. Hay algunos factores que van a determinar la zona anestesiada, como es la edad del paciente, ¿no? La edad del paciente y la posición, sobre todo la posición y el tipo de anestésico local que se va a usar durante la inyección, ¿no? La migración o el movimiento de este anestésico local dentro del espacio subaracnoideo, la distribución del anestésico local dentro del espacio subaracnoideo puede ser en dirección cefálica o en dirección caudal, ¿no? Y ahí van a haber pues factores que van a determinar esto, como es la posición del paciente durante la inyección, ¿no? La varicidad o la densidad del anestésico local comparado con la del líquido cefalorraquídeo, la dosis del fármaco que usted haya elegido para ese paciente y el lugar de la inyección, ¿no? Otros factores que pueden intervenir en la migración o la distribución del anestésico local en forma cefálica o caudal dependen de la edad, de las curvas de la columna, del volumen del fármaco que usted ha inyectado, ¿no? De la presión intraabdominal en las pacientes gestantes o en pacientes que tienen tumoraciones gigantes de la cavidad abdominal, también van a influir en estos pacientes, la dirección de la aguja, el peso del paciente. Generalmente el paciente, después de colocar el anestésico local, o lo ponemos de decúbito lateral, o lo ponemos boca arriba, o decúbito supino, ¿no? Entonces ahí hay que considerar pues las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral y del canal medular, ¿no? Para el bloqueo subaracnoideo, ¿no? Entonces miren cómo la concavidad lumbar, ¿no? Hace que el canal pues también se deforme, y la convexidad torácica fisiológicamente, ¿no? Y en decúbito lateral, este canal medular, miren, se pone más horizontal y pierde estas curvas. Esto también va a influir en la distribución del anestésico local en el paciente. También las posiciones de Trendelenburg, ¿no? En decúbito dorsal van a hacer que, si es que yo he usado un anestésico local hiperbárico, en Trendelenburg, que es cabeza más baja que el resto del cuerpo, por gravedad el anestésico va a migrar hacia dermatomas superiores, ¿ya? Eso hay que tener cuidado porque recuerden que los dermatomas superiores tienen que ver con la inervación del diafragma, ¿no? Entonces, si yo coloco gran cantidad de anestésico local en el espacio subaracnoideo y lo pongo al paciente en Trendelenburg, hace que si yo puse a nivel lumbar, por gravedad, el anestésico local puede migrar a dermatomas superiores y bloquear, llegar a bloquear en forma, ya les digo, en forma exagerada, puede llegar a bloquear nivel de inervación de diafragma y el paciente entrar en apnea, ¿no? Hay que considerar eso. En decúbito lateral igualmente, ¿no? El uso de anestésicos locales hiperbáricos también va a bloquear niveles más superiores, ¿no? Pero sobre todo del lado
dependiente, ¿no? Por gravedad va a tomar más el lado inferior del decúbito lateral que el superior. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora, en cuanto a la densidad del anestésico local o la varicidad, es comparada con la del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene una densidad de 1.003 a 1.008 a una temperatura de 37 grados. Se le considera como 1. Entonces, todo lo que está por encima de 1 se va a llamar hiperbárico. Todo lo que está por debajo de 1 se va a llamar una sustancia hipobárica. Y la que tiene la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo se va a llamar un anestésico local de varicidad isobárica, ¿ya? Entonces, acá hay que considerar que el paciente en Trendelenburg y yo le he inyectado una solución hipobárica en el espacio subaracnoideo, esta solución hipobárica se va a quedar en la región caudal, ¿ya? En posición de Trendelenburg. Si en Trendelenburg yo coloco un anestésico local hiperbárico, por gravedad se va a ir hacia dermatomas superiores, ¿ya? Si el paciente está en decúbito lateral y le he colocado un anestésico local hiperbárico, este anestésico local va a tener mayor efecto en el lado dependiente, ¿no? Y si le he colocado una solución hipobárica, el mayor efecto va a estar en el lado no dependiente. Entonces, como tenemos en Perú bupivacaína hiperbárica, lo que hago con el paciente en decúbito lateral es que vaya a tomar más el lado dependiente, ¿no? El lado dependiente. Muy bien. Acá tenemos solución hiperbárica en decúbito lateral. Por gravedad va a tomar más el miembro inferior que está debajo. Si estoy en Trendelenburg con una solución hiperbárica, lo que he punzado a nivel lumbar y va a tomar niveles torácicos, ¿no? Hay que considerar eso. Si estoy con una solución hipobárica, en ese caso se va a quedar a nivel caudal en posición de Trendelenburg. Y si estoy en decúbito lateral, la solución hipobárica va a tomar más bien el lado no dependiente, ¿no? La dosis el volumen y la dosis también del anestésico local inyectado va a estar en relación directa con que tome niveles más superiores, ¿no? Si administramos o mezclamos el anestésico local con opioides, esto va a hacer que aumenten la intensidad o refuercen o mejoren la calidad del bloqueo, la asociación anestésico local opioide, ¿no? Ya no solamente se usa en cirugía traumatológica, sino también en cirugía urológica, ginecológica, obstétrica, el uso o la asociación del anestésico local con el opioide, ¿no? Hay ventajas y hay contraindicaciones también, ¿no? Generalmente la contraindicación fundamental y absoluta es la coagulopatía. No se coloca bloqueo regional ni subaracnoideo ni epidural en aquel paciente que traiga alteraciones del perfil de coagulación. Esa es una contraindicación absoluta. Otra contraindicación es que el paciente no desea ser punzado a nivel de la columna vertebral, ¿no? La hipertensión intracraniana es otra de las contraindicaciones, ¿no? Ventajas hay, sí, es una técnica sencilla, de inicio rápido, produce analgesia completa, ¿no? Hay que tener, sí, mucha destreza para determinar la dosis y la velocidad de la inyección, y bloquea muy bien la respuesta neurohumoral al estrés quirúrgico, disminuyendo las trombosis venosas profundas y las embolias pulmonares. ¿Pueden haber complicaciones? Sí, sobre todo del tipo de bloqueo autonómico. Recuerden que es lo primero que hace el anestésico local, bloquear las fibras autonómicas, provocando hipotensión, vasodilatación,
taquicardia refleja ante la hipotensión severa y luego bradicardias severas que pueden llegar hasta el paro cardíaco. También los bloqueos de niveles superiores, de dermatomas superiores con bloqueo del nervio frénico que pueden llegar a la apnea. Otra de las complicaciones es que la anestesia subaracnoidea provoca retención urinaria y con mayor razón si es que asociado a opioides, porque uno de los efectos del opioide es la depresión, la retención urinaria y la depresión respiratoria, ¿no? Complicaciones derivadas de la propia punción, recuerden el uso de la aguja, usen siempre agujas delgadas para producir menor incidencia de cefalea. Recuerden no punzar por encima del lumbar 2 por la presencia de la médula espinal. No ser muy bruscos al hacer, sobre todo los varones, al hacer la punción pueden provocar hematomas, lesiones nerviosas de otras terminaciones nerviosas y luego el paciente, después de la cirugía, va directo a terapia del dolor porque tiene lumbagos intensos por lesiones de raíces nerviosas, ¿no? Y siempre hacer una buena asepsia de la zona, con sustancias yodadas, ¿no? O clorhexidina para evitar los abscesos, las meningitis, etc. Acá está la fisiopatología y los factores predisponentes de la cefalea postpunción y el tratamiento que se realiza si es que se presenta esta simulación de un síndrome de hipertensión endocraniana en el paciente por usar agujas gruesas de calibre grueso o por no haber inyectado en posición, con el bisel en posición lateral, ¿no? El tratamiento son pues antiinflamatorios no esteroideos, cafeína que ayuda a vasoconstricción del paciente, ¿no? El reposo por 5 días y si es que no se da la cefalea, pues realizar el parche hemático. Es nuevamente llegar a hacer la punción subaracnoidea, ¿no? Y colocar, sacar unos 5 a 8 centímetros de sangre del paciente e inyectarlos en el propio lugar para causar una malla de fibrina en el agujero y evitar así la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Con esta punción se llega no al espacio subaracnoideo, sino hasta el espacio epidural para provocar el cierre de la meninge, del agujero realizado en la meninge, con la fibrina, la malla de fibrina que se va a formar a ese nivel. También tenemos la anestesia epidural, ¿no? La epidural, como su nombre lo dice, va a llegar antes de la meninge, o sea, antes de punzar la dura madre, ¿ya? Es un espacio virtual que a nivel lumbar tiene un diámetro de 3 a 4 centímetros y a nivel torácico es mucho más delgado, tiene un diámetro de 1 a 2 centímetros y se encuentra localizado pues entre el ligamento amarillo y la dura madre, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a acceder al espacio epidural, va a ser sin punzar la dura madre, ¿no? ¿Hay diferencias? Sí, diferencias. Desde la aguja es más gruesa. Esta es de un calibre 18G, como ven acá, gruesota, ¿no? Con alas, ¿no? Y voy a identificar ese espacio mediante una prueba llamada o conocida con el nombre de pérdida de la resistencia, ¿no? Una jeringa que va a ir cargada con anestésico local y con aire, ¿no? O solo con aire, o solo con anestésico local, voy introduciendo la aguja de medio en medio centímetro y voy probando con el émbolo de la jeringa. Cuando la punta de la aguja llega al espacio epidural, que es virtual, que tiene presión negativa, que contiene plexos venosos y arteriales también, entonces la punta de la aguja lo que va a hacer es succionar el contenido de la jeringa. Esa es la prueba de que estoy en el espacio epidural y no debo avanzar más con la aguja.
Recuerden que esta aguja es de un calibre mucho más grueso que una subaracnoidea. Habíamos hablado de un calibre 27G. Esta es una aguja de calibre 18G. ¿Ya? Si yo punzo soldadura con esta aguja gruesota, voy a hacer un huecazo, ¿no es cierto? Un orificio bien grande donde va a perder gran cantidad de líquido cefalorraquídeo el paciente, ¿no? Entonces acá el que manipula al paciente para hacer una anestesia epidural tiene que ser una persona muy hábil, con mucha experiencia para saber identificar un espacio que tiene de diámetro milímetros, ¿no? A nivel lumbar 3 a 4 milímetros, a nivel dorsal 1 a 2 milímetros. Miren, y la aguja tiene su nombre propio, se llama aguja TOWI. Miren el grosor de la aguja, viene graduada en centímetros. ¿Por qué es gruesa? Porque a través de esta aguja yo voy a dejar un catéter epidural, ¿no? O sea, va a pasar un catéter. Todo este equipo es un equipo de anestesia epidural. Ahí están las agujas, está el catéter, está la jeringa para probar la presencia del espacio epidural. Bueno, en nuestro país tenemos lidocaína, bupivacaína, isobárica. Habíamos visto para anestesia subaracnoidea, bupivacaína hiperbárica, no más en Perú. Acá en Perú, para anestesia epidural, tenemos lidocaína y bupivacaína isobárica. En otros países hay mepivacaína, hay ropivacaína, que es un derivado o una amina, igual que la bupilalido, y que tiene efectos, o no tiene los efectos adversos que tiene la bupivacaína, ¿no? Tiene el mismo tiempo de duración y periodo de latencia que bupivacaína. Mepivacaína no usamos nosotros los anestesiólogos, pero creo que los odontólogos lo tienen, ¿no? La posición del paciente igual, ¿no? En posición sentada puedes llegar al espacio epidural o puedes hacerlo en posición de cúbito lateral. No olviden la asepsia, por favor, hay que hacer una buena asepsia del centro hacia la periferia para punzar la zona lumbar o torácica. En este tipo de anestesia regional epidural yo puedo punzar la zona lumbar, la zona dorsal o la zona cervical, ¿no? Ahí no vas a llegar al espacio subaracnoideo, por lo tanto no hay médula que puedas, o sí hay médula, pero estás en planos más superficiales, ¿no? La asepsia del centro, entonces, para periferia, con sustancias yodadas o con clorhexidina, luego colocas tus campos estériles. El anestesiólogo está vestido esterilmente también, asépticamente, con guantes, mandil, y localiza el nivel de la punción. ¿Dónde es que van a operar? Entonces, lo más cerca al dermatoma donde el cirujano va a trabajar, ¿no? Se hace un abón con anestesia local que implique solo piel y tejido celular subcutáneo, y después se entra con la aguja, miren, ahí está la aguja gruesa TOWI 18 de calibre, 18G, y va a pasar pues igualmente, ¿no? Piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ¿no? Y ahí cuidadito porque después del ligamento interespinoso que viene el ligamento amarillo o flavum, y después del amarillo, entonces ahí está entrando, identificando él, miren la posición de las manos, la mano derecha se encarga del émbolo de la jeringa, la mano izquierda es la que introduce la aguja de medio en medio centímetro, y va probando el anestesiólogo en qué momento la punta de la aguja va a llegar al espacio epidural. En ese momento la presión negativa del espacio epidural va a succionar el contenido de la jeringa. Esa es la prueba o la identificación del espacio epidural con la técnica de pérdida de la resistencia, ¿no? Hay otro método que se usaba antiguamente, la gota pendiente de Gutiérrez, se llama así por el anestesiólogo que descubrió o recomendó esta técnica, pero que consiste ya no en embolar una jeringa a la aguja, sino
inyectarle suero fisiológico y dejar que una gota penda de la aguja. Y voy introduciendo la aguja de medio centímetro. Cuando la punta de la aguja llega al espacio epidural, la presión negativa del espacio epidural va a succionar la gota y va a desaparecer. Esa es la única prueba de que estoy en el espacio epidural y ya no debo avanzar más. ¿Ya? Como ha habido muchas perforaciones de dura madre con esta técnica, la más exacta estadísticamente es la que se usa actualmente, la técnica de la pérdida de la resistencia con la jeringa cargada con líquido o con aire, ¿no? Miren ahí la aguja está atravesando los planos, ya atravesó piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, amarillo, y llegó, este es el amarillo, y llegó al espacio epidural. Acá nomás ya está la dura madre con la aracnoides, ¿no? Y luego se coloca el anestésico local en esa zona a través de la aguja, luego se retira la jeringa y a través de la aguja se introduce el catéter epidural, ¿no? Miren, ahí está pasando el catéter epidural a través de la aguja al espacio. Ahí está colocando el anestesiólogo a través de la aguja su catéter epidural. Luego sale la aguja y el catéter queda dentro del espacio. Y luego se procede a la fijación del catéter y se coloca un conector con un filtro antimicrobiano para colocar segundas dosis a través de este catéter epidural o también para hacer analgesia postoperatoria, ¿no? Siempre hay que aspirar al momento de la inyección o para prevenir que el anestésico local o que el paciente sea alérgico o tenga alguna reacción por la inyección del anestésico local, se colocan dosis de prueba, que consiste en colocar a través de la aguja 1 a 2 centímetros del anestésico local, esperar unos 5 minutos para ver si hay alguna reacción, y si no hay ninguna reacción, pues colocar lentamente, suavemente, en una forma fraccionada el anestésico local para evitar que hayan complicaciones de tipo pasaje o inyección intravascular o intradural también, ¿no? Porque a veces, bueno, cuando hay una perforación de dura madre, viene pues el líquido. Lo que tengo es el programa de anemia, pero no sé si me convendría. Perdón. Porque ahí son Compañera, tu audio. y pues pones la llamada y lo que sacan son los 100. Compañera Jesús, a tu audio, por favor. No, avísenle. Porque sobre todo Sí, sí tengo. en la universidad. Puede silenciarlo. Sino que están con el audio prendido y no puedo continuar con la clase. Por eso Ya, ahora voy a ver qué puestos tengo libres. ya pues, por ejemplo, en el centro de adulto mayor podría ser, podría enseñar danzas, todo eso. Compañera, tu audio. Ajá, a los abuelitos Envíame hacer. se ve. Compañera, Sí, Yo lo voy a entender. De nuevo, envíale de nuevo. ya. No, si lo mejor es que Ya. Alguien que la conozca, que la llame. Doctora, doctora, usted puede silenciarla también. es su audio, doctora. Mi audio, No, usted puede silenciar el audio de la compañera. ya lo silenció Pero- ella. Ya. No, sigue activado. Ya lo ¿Ah, sí? silencio, ya lo silencio. Ya lo silenció, ya. A ver, un ratito ahorita.
Bueno, continuando entonces, siempre hay que usar medidas de seguridad para prevenir las complicaciones. A veces hay perforaciones inadvertidas, o sea, cierta cantidad del agujero de la aguja TOWI rasga la dura madre, porque como han visto es un procedimiento a ciegas, ¿no? La única prueba es la pérdida de la resistencia y que no venga líquido cefalorraquídeo. Muchas veces cuando tú tienes años de colocar epidural, el dedo ya sabe, el dedo siente, ¿no? Cuándo estás y cuándo no estás. Pero eso es cuestión de experiencia. Pero muchas veces al mejor cazador se le va la paloma y a veces se confabula y no viene el líquido cefalorraquídeo y tú crees que estás en el espacio epidural. Siempre hay que esperar y hay que esperar unos minutos y aspirar, ¿no? Porque el volumen que se inyecta de anestésico local para una anestesia epidural es muy diferente al volumen que se usa para una anestesia subaracnoidea. No sé si ustedes se han percatado de las figuras, cuando vean el PPT en su casa con tranquilidad, vean el volumen de la jeringa para anestesia subaracnoidea, no va a pasar de 3-4 milímetros como máximo de anestésico local para raquidia, pero para epidural son 20 ml y muchas veces algunos colegas usan más volumen, ¿no? Para darle más potencia o más calidad a la analgesia. Entonces, mira la cantidad de volumen, ¿no? Y si tú tienes una perforación inadvertida de la meninge, inyectar ese volumen que usas para anestesia epidural en el canal subaracnoideo, puedes tener complicaciones fatales, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un test de aspiración, aspirar, que no vengas ni LSR ni sangre, ¿no? Poner una dosis de prueba pequeña para ver si hay reacciones, ¿no? Si colocas 1 o 2 ml, es muy diferente a que coloques los 20 o los 30 ml de bupivacaína. Recuerden que la bupivacaína es muy cardiotóxica, ¿no? Y es lo que tenemos en el medio, ¿no? Entonces, es preferible administración fraccionada, lenta del anestésico local. Y si el paciente refiere molestias, parar, pues, ¿no? La inyección. Es diferente administrar 1 a 2 ml a que administrar de una sola 20 ml de anestésico local. Entonces siempre hay que aspirar que no haya sangre, no haya líquido cefalorraquídeo, tampoco aire, no debe haber aire, ¿no? Una dosis de test de anestésico local, ver el monitoreo, que no haya disminución de la saturación de oxígeno, taquicardias, arritmias, hipotensiones severas, ¿no? Y miren cómo es que se fija el catéter epidural a la parte posterior de en la espalda, con un apósito, una gasa séptica y una cinta adhesiva, ¿no? La fijación del catéter epidural. Bueno, estas son las complicaciones que puede traer una anestesia epidural derivadas de la punción, del tipo de anestésico local que hayamos colocado, y son muy similares a las de la subaracnoidea, pero la subaracnoidea es más aparatoso, ¿no? Como les decía, la inyección subaracnoidea de un volumen de anestésico local para anestesia epidural es, pues, fatal, ¿no? Es fatal, porque puede llevar al paciente a una parada cardíaca y ya la cosa se convierte en una reanimación cardiopulmonar, ¿no? La inyección intravascular, que generalmente se manifiesta por convulsiones, ¿no? Hay que tener todo a la mano, desfibrilador. Cuando uno hace este tipo de procedimientos, uno tiene que tener laringoscopio, tubo orotraqueal, máscara laringea, videolaringoscopio, desfibrilador, fármacos vasoactivos, una fuente de oxígeno. Si no, mejor no lo hagas. Es lo que pasa, ¿no? Ahorita, o como ustedes son testigos también, a veces en los noticieros sale, ¿no? Se murió paciente que entró a una liposucción, entró a una cirugía estética de nariz, que no sé qué. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro pueblo es pues ignorante en estos temas, ¿no? Tampoco tienen la obligación de saber, pero
No sé por qué nosotros los peruanos no exigimos nuestros derechos, ¿no? Debe ser por la falta de educación, definitivamente. Entonces, el que no exige derechos es porque no conoce. Y si no tiene información, no conoce, ¿no? Ahorita ustedes están accediendo a la información. Entonces, no te metas a cualquier lugar a hacerte una cirugía, pues. Ya saben ustedes que la seguridad, el monitoreo, la seguridad es para brindar o prevenir estas cosas, ¿no? Convulsiones, coma, hipotensión, bradicardia, sistolia, paro cardíaco y reanimar al paciente. Si esa sala o ese quirófano no tiene todo esto, el paciente tiene todas las de morir. Se pierde el paciente, ¿no? Si no tiene laringoscopio, no tiene tubo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces hay que, y generalmente para las cirugías estéticas colocan epidurales, ¿no? Colocan epidurales y no tienen nada a la mano. O si lo tienen, pues no tienen las condiciones asépticas, etcétera, donde puedan reanimar a un paciente, ¿no? Entonces ya con esto ustedes ya se dan la idea, ¿no? O sea, no es solamente complicación quirúrgica, también puede ser complicación anestésica, ¿no? Esto es más raro que exista. Yo en todo mi tiempo de anestesióloga que tengo no he visto hematomas epidurales, gracias a Dios, no los he visto, ¿no? Hay que tener mucha atención en revisar la historia. Pacientes que tienen tratamientos anticoagulantes, hay que tener mucho cuidado porque estamos accediendo a espacios muy delicados. Pacientes que están recibiendo trastornos de anticoagulantes y tienen trastornos del perfil de coagulación, no hacer este tipo de procedimientos. Está contraindicado. Esa es la contraindicación absoluta para realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Bien, más difícil, abscesos epidurales, son raros, pero se pueden presentar. No les digo que no, todo es posible en medicina. Y el agregar opioides en el espacio epidural o en el espacio subaracnoideo, pues se ha convertido en un uso muy frecuente para mejorar la calidad de la analgesia, ¿no? Está admitido científicamente, pero también hay que tener mucho cuidado. Recuerden que los opioides también son depresores cardiovasculares y respiratorios. Entonces no lo debo hacer en cualquier lugar, sino es en donde tengo toda la seguridad para atender complicaciones que se me presenten. Muy bien. Creo que hemos terminado ya. Esto es de otro tema. ¿Alguna pregunta? Para pasar al siguiente tema, que es recuperación posoperatoria. No, doctora, ninguna. Bien, vamos a recuperación posoperatoria entonces, y hacemos después de esta clase un break